Hola a todos, soy Fernando Domínguez Sánchez. Hoy voy a hablarles sobre Sevilla, una de las ciudades más antiguas de España, cuya rica historia abarca desde la Edad del Bronce hasta la actualidad. En el índice vamos a hablar de 10 puntos, los cuales comienzan desde una breve introducción histórica hasta el final, donde damos una honorable mención a Aníbal González. Sevilla tiene una historia fascinante, que según las leyendas comienza con su fundación por el héroe griego Hércules. Más tarde, la ciudad tuvo influencia fenicia, lo que marcó el inicio de su importancia histórica. Durante la época romana, Sevilla se convirtió en la ciudad de Hispali, un importante enclave del imperio. Tras la caída de Roma pasó a ser parte del reino visigodo. Con la conquista musulmana, en el año 711, Hispali pasó a llamarse Isbililla, floreciendo como un centro cultural y comercial destacado. Sin embargo, en 1248 el rey Fernando III de Castilla la reconquistó, transformándola en un centro cristiano. Fue en esta época cuando comenzaron las construcciones góticas que hoy forman parte del rico patrimonio de la ciudad. El siglo XVI fue el siglo de oro de Sevilla. Gracias al comercio con las Américas, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros económicos y culturales de Europa. La gestión de la arqueología urbana ha evolucionado significativamente desde la falta de protección en siglos anteriores hasta su regulación actual. Antes del siglo XX apenas se protegían los restos arqueológicos. A partir de mediados de ese siglo, las intervenciones ligadas a urbanismo y restauración impulsaron la arqueología como disciplina. En 1867 se creó el Museo Arqueológico de Sevilla, consolidando las primeras colecciones de antigüedades locales y promoviendo la conservación del patrimonio. Hoy la arqueología urbana está protegida por normativas como la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía y el PGU, que garantizan su preservación de proyectos urbanos. Así hemos pasado de desprotección al reconocimiento de la arqueología como un pilar de desarrollo urbano sostenible. La historia de Sevilla ha sido objeto de numerosas investigaciones realizadas por expertos en historia, arqueología y otras disciplinas, lo que ha permitido un conocimiento profundo de su evolución. Las principales obras y autores que hemos encontrado es sobre Leandro Álvarez Rey, Miguel Ángel Tabales Rodríguez y Alonso Morgado y José María de Mena, los cuales tienen obras diferentes. En el caso de Leandro Álvarez Rey destaca la obra de Historia de Sevilla. De Ángeles Tabales Rodríguez contribuye con Arqueología y Rehabilitación en Sevilla, y Alonso Morgado y José María de Mena han escrito destacados estudios titulados como Historia de Sevilla. Este último ha sido actualizado en 2011. Estas investigaciones realizadas desde diferentes perspectivas han enriquecido el conocimiento histórico y arqueológico de la ciudad, integrando disciplinas complementarias. Sevilla cuenta con herramientas claves para la gestión de su patrimonio y planificación urbana, integrando su rico pasado histórico en su desarrollo actual. El PGU de Sevilla es un documento esencial para la planificación del crecimiento y la sostenibilidad de la ciudad. La Carta Arqueológica de Sevilla es una herramienta fundamental para identificar, proteger y gestionar el patrimonio arqueológico en el ámbito urbano. Además, la ciudad dispone de una carta de riesgo, que evalúa las amenazas y asegura la preservación del patrimonio ante posibles intervenciones. Gracias a estas herramientas, Sevilla logra un equilibrio entre el desarrollo moderno y la protección de su valioso legado histórico. En Sevilla, el número de intervenciones arqueológicas no siempre se traduce en una cantidad o calidad proporcional de información, especialmente en los niveles más antiguos. La profundidad de los niveles más antiguos dificulta su acceso de estudio. La atomización del parcelario fragmenta los terrenos complicando las investigaciones integrales. La aparición del nivel freático a cotas elevadas obstaculiza las excavaciones profundas. Muchas estructuras antiguas han sido arrasadas por remociones medievales y modernas. El amplio catálogo de inmuebles protegidos limita la posibilidad de intervención arqueológica. Estos factores presentan retos significativos para la arqueología en Sevilla, destacando la necesidad de enfoques más estratégicos y recursos adecuados para optimizar los resultados. Sevilla cuenta con numerosas publicaciones dedicadas a sus excavaciones arqueológicas, abarcando distintas épocas y lugares emblemáticos. Los ejemplos destacados que hemos tenido en esta diapositiva son las excavaciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla, el origen prerromano y la híspoli romana, artículos académicos como los informes sobre la protección arqueológica del patio de bandera en el Real de Alcázar, y estudios de investigaciones realizadas en Itálica, un yacimiento fundamental en la historia de la región.
Estas publicaciones aportan una visión integral sobre el pasado arqueológico de Sevilla, consolidando su importancia histórica y cultural. En Sevilla, los restos arqueológicos son restaurados, conservados e integrados en proyectos actuales, destacando la importancia de su preservación en diversos contextos. Los ejemplos que hemos destacado en esta diapositiva es el patio de Bandero del Real Alcázar, un espacio donde se integran restos arqueológicos con el patrimonio histórico del conjunto monumental. La muralla almohade, un ejemplo de conservación de arquitectura defensiva medieval. La iglesia de Santa Lucía, transformada en la sede de Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, manteniendo su valor histórico. En la calle Mármoles, donde se preservan columnas romanas como testimonio de la Híspalis clásica. La Plaza del Salvador conserva restos de la Basílica visigoda en un contexto urbano contemporáneo. Y finalizamos con la Plaza de la Encarnación, donde tiene un antiquarium, un espacio museístico que integra restos humanos medievales bajo el Metropol Parasol. Real Patio de Banderas. En este lugar se han llevado a cabo importantes excavaciones que han revelado restos de distintas épocas, desde la Sevilla prerromana hasta la etapa medieval y cristiana. Los hallazgos destacan por su diversidad y relevancia histórica. Iglesia de Santa Lucía, actual sede del Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales. Es construida en el siglo XIV. Esta iglesia, de estilo gótico mudéjar, formaba parte de las muchas iglesias que surgieran en Sevilla durante la Edad Media. A lo largo de los siglos han sufrido diversas transformaciones y restauraciones. Columnas romanas de la calle Mármoles. Dichas columnas romanas, descubiertas en calle Mármoles, son vestigios de la antigua Híspalis, el nombre que recibía Sevilla durante el Imperio Romano. Estos restos forman parte de una estructura que probablemente pertenecía a un edificio público o un templo de la ciudad romana. El Antiquarium es un museo subterráneo que expone los restos arqueológicos hallados durante las excavaciones previas a la construcción del Metropol Parasol, conocido como la Seta de Sevilla. Los restos datan desde la época romana hasta la medieval y ofrecen una visión única de la evolución urbana de la ciudad. En los años 60, Sevilla atravesó una etapa de gran destrucción de su patrimonio histórico y arquitectónico, conocido como la Edad de Oro de la Piqueta, donde la expansión urbana no respetó los vestigios del pasado. Aquí encontramos unos grandes ejemplos, como el Palacio de Sánchez Dal, un majestuoso edificio que fue demolido por dar paso a nuevas construcciones. El Palacio de Marqués de Palomares, otro ejemplo de un palacio histórico derribado en esa época, perdiendo parte del legado arquitectónico de la ciudad. Murallas almohades. Varios tramos de la muralla medieval que rodeaban la ciudad fueron destruidos, afectando un valioso testimonio de la historia islámica de Sevilla y el Teatro de Coliseo de España, uno de los teatros más antiguos de la ciudad que fue demolido para dar paso a nuevos desarrollos urbanos. Las controversias más conocidas actualmente son las construcciones de la Torre Pelli y la construcción de la Seta de la Encarnación. En el caso de la Torre Pelli, ahora conocida como Torre de Sevilla, es un rascacielos moderno que se construyó en la zona de la Cartuja. La obra fue muy controvertida por su impacto visual en el paisaje urbano, particularmente por su altura y diseño, que muchos consideraban incompatible con la estética tradicional de la ciudad, ya que la torre se encontraba más alta que la Giralda y eso para Sevilla era impecable. La Seta de la Encarnación, un enorme moderno parasol de madera en la Plaza de la Encarnación, también generaron intensos debates. Muchos sevillanos se mostraron en contra de la intervención por considerarla una alteración drástica del casco histórico, especialmente al ser construida sobre un yacimiento arqueológico, el Antiquarium. Aníbal González Álvaro Osorio fue un arquitecto sevillano de gran renombre conocido por su estilo regionalista y su papel fundamental en el desarrollo arquitectónico de Sevilla. A principios del siglo XX, su obra más relevante se dio en el contexto de la Exposición Iberoamericana de 1929. Aníbal González dejó una huella profunda en el paisaje arquitectónico de Sevilla, con un enfoque que fusionaba la tradición andaluza con la modernidad del momento, y su legado sigue siendo una parte esencial del patrimonio de la ciudad. Por eso hemos hecho una honorable mención.